Hola, somos Lorena Thorne y Alma Díaz. y en el video de hoy estaremos les hablando sobre los huacos retratos de la cultura mochica, una de las manifestaciones artísticas más representativas del Perú preincaico. Aunque a primera vista puedan parecer simples piezas de cerámica, en realidad constituyen una gran fuente de información que nos ayuda a comprender su organización política, creencias religiosas y la visión que esta sociedad tenía sobre el mundo. Pero antes de hablarles de los huacos retratos, primero debemos conocer quiénes fueron los mochicas. La cultura moche, también conocida como mochica, se desarrolla aproximadamente entre los siglos II y IX de la era actual, en la costa norte del actual Perú, ocupando valles como Moche, Chicama y Viru. Su nombre proviene precisamente del valle del río Moche, aunque es importante mencionar que ese no era el nombre con el que ellos se identificaban, sino una denominación adoptada por los arqueólogos modernos. Los mochicas lograron desarrollarse en una región desértica gracias a un extraordinario dominio de la ingeniería hidráulica. Construyeron canales de irrigación que les permitieron aprovechar el agua de los ríos para expandir la agricultura, la principal base de su economía. Esta actividad era complementada por la pesca, el intercambio comercial y el aprovechamiento de los recursos marinos. Pero los mochicas no solo destacaban por su economía, sino que eran excelentes arquitectos y grandes metalurgistas. Construyeron grandes centros ceremoniales utilizando millones de adobes, entre ellos la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, dos complejos monumentales que concentraban gran parte del poder político y religioso. Además, dominaron la metalurgia del cobre, la plata y el oro, elaborando ornamentos que simbolizaban autoridad y prestigio. Todo esto nos demuestra que eran una sociedad altamente organizada y con una clara diferenciación entre sus clases sociales. El sistema político era de carácter teocrático y militarizado. Esto significa que los gobernantes no solo ejercían autoridad política, sino que también eran considerados intermediarios entre los dioses y la población. Se concentraba en una élite integrada por gobernantes, guerreros y sacerdotes, mientras que artesanos, agricultores y pescadores cumplían funciones especializadas dentro de la sociedad. Los huacas no eran únicamente construcciones monumentales, eran espacios sagrados donde se realizaban ceremonias religiosas, rituales y actividades políticas. En la cultura mochica, la religión y el gobierno estaban profundamente unidos. Precisamente esa relación entre poder y religión se refleja en toda su producción artística. Para los mochicas el arte no tenía únicamente una función decorativa. Cada quien transmitía información y formaba parte de un lenguaje visual mediante la cual expresaban sus creencias y explicaban el funcionamiento del universo. Su cosmovisión concebía un mundo donde los seres humanos, la naturaleza y los dioses estaban estrechamente conectados. Por eso es común encontrar representaciones de guerreros, sacerdotes, animales y seres sobrenaturales compartiendo un mismo espacio simbólico. Escenas como sacrificios rituales, enfrentamientos ceremoniales y personajes con características animales nos muestran que aspectos como la muerte, la fertilidad, la guerra y la continuación de la vida son aspectos inseparables dentro del pensamiento religioso. Dentro de esa producción artística sobresalen los huacos retratos. Estas piezas representan uno de los mayores logros de la cerámica mochica, debido al impresionante realismo de la que fueron modeladas. Los ceramistas lograban representar con gran precisión la estructura del rostro humano, las arrugas, la forma de los ojos, la nariz, la boca, las expresiones faciales e incluso ciertas marcas propias de cada individuo. Este nivel de detalle demuestra no solo un extraordinario dominio técnico, sino también un profundo conocimiento de la anatomía humana. Sin embargo, su importancia va mucho más allá del realismo. Los investigadores consideran que estos rostros no deben entenderse únicamente como retratos individuales, sino como representaciones de personas que desempeñaban funciones importantes dentro de la sociedad mochica. Es decir, el objetivo no era solamente copiar la apariencia física de la persona, sino transmitir quién era, cuál era su posición social y cuál era su relación con el poder y lo sagrado.
Además de expresiones faciales, los huacos retratos también presentaban características como narigueras, orejeras, tocados y en muchos casos hasta laceraciones craneales. Estos no solo eran elementos decorativos, sino que nos permitía identificar el rango social en que se posicionaba la persona representada. Por ejemplo, los tocados podían indicar autoridad política o religiosa, mientras que las orejeras y narigueras eran ornamentos utilizados por las élites. Esto nos demuestra que los mochicas utilizaban la imagen como un lenguaje visual donde cada elemento aportaba información sobre la persona representada. Durante mucho tiempo se creyó que estos huacos representarían únicamente a gobernantes. Sin embargo, investigaciones posteriores han demostrado que también aparecen sacerdotes, guerreros y prisioneros e incluso personajes relacionados con ceremonias religiosas. Por esto nos indica que los ceramistas buscaban representar distintos actores de la sociedad mochica y no solamente a sus gobernantes. El proceso de elaboración de estas piezas también refleja la importancia que tenían dentro de la cultura mochica. Los artesanos modelaban cuidadosamente la arcilla de forma manual y posteriormente añadían detalles utilizando herramientas muy finas. Después aplicaban engobes, principalmente en tonos crema, rojo y marrón, antes de coser las piezas. El dominio técnico fue alcanzado por estos ceramistas tan alto que todavía hoy sorprende la precisión con la que lograron representar los rasgos humanos. Además, muchos de estos huacos fueron encontrados en contextos funerarios, acompañando entierros de personajes importantes. Esto ha llevado a los arqueólogos a pensar que no eran simples recipientes, sino objetos con un profundo significado ritual. Probablemente estaban relacionados con la memoria del individuo, su identidad y la continuidad de su papel dentro de la comunidad, incluso después de su muerte. Cuando se habla de cerámica mochica, es inevitable hablar sobre los llamados huacos eróticos. Estas piezas suelen llamar la atención porque representan escenas sexuales de manera muy explícita. Durante mucho tiempo fueron vistas únicamente como objetos curiosos o incluso escandalosos. Sin embargo, esta interpretación ha cambiado considerablemente gracias a las investigaciones arqueológicas más recientes. Actualmente se entiende que estas representaciones no fueron creadas con una interpretación provocativa ni para entretenimiento. Por el contrario, formaban parte de una visión mucho más amplia de la vida, de la muerte, la fertilidad y la continuidad de la existencia. De acuerdo con las investigaciones difundidas por el Museo Larco, muchas de estas escenas deben interpretarse dentro de la cosmovisión andina. Para los mochicas, la sexualidad estaba relacionada con la regeneración de la vida y la permanencia del ciclo natural. Incluso existen escenas que muestran prácticas sexuales que no tenían como finalidad la reproducción, sino que estaban vinculadas con rituales, creencias religiosas y el tránsito entre la vida y la muerte. Esto demuestra que los huacos eróticos no puedan analizarse utilizando únicamente la visión moderna sobre la sexualidad. Es necesario comprenderlos dentro del contexto cultural en el que fueron creados, donde la fertilidad, los ancestros y la renovación del mundo ocupan un lugar central. En conjunto, los retratos huacos y los huacos eróticos demuestran que la cerámica mochica fue mucho más que una manifestación artística. Cada pieza constituye un documento histórico capaz de revelar aspectos fundamentales de esta civilización, su organización política, sus prácticas ceremoniales y sus creencias religiosas, y su manera de comprender la vida. Gracias a estas representaciones podemos conocer no solo cómo lucían algunos de sus personajes más importantes, sino también la forma en que los mochicas concebían el poder, la identidad, la fertilidad y la relación entre el mundo humano y el mundo sagrado. Como conclusión, podemos afirmar que los huacos mochicas representan una de las expresiones artísticas más importantes del Perú prehispánico. Su extraordinaria calidad técnica es solo una parte de su valor. Lo que realmente es significativo es que cada pieza conserva información sobre una sociedad que encontró en la cerámica una forma de preservar su memoria, expresar sus creencias y transmitir su visión del mundo. Más de 1000 años después, estos objetos siguen permitiéndonos comprender cómo pensaban los mochicas y por qué su legado continúa siendo una referencia fundamental para la arqueología, la historia y el arte precolombino. Muchas gracias.